Y qué bueno cuando entramos en la presencia del Señor. Y para entrar en la presencia del Señor es bueno entrar con alabanza. Que el Señor toque nuestro corazón hoy. Que nuestro corazón sea moldeable, sea tratado con su palabra. Y quebrantar un corazón a veces es difícil, porque hay corazones duros, hermanos. Pero dice la palabra del Señor que no hay nada imposible para el Señor, para esos corazones duros, porque los puede quebrantar. Amén, gloria a Dios. Qué bueno, hermanos, poderlos tener nosotros aquí hoy, un día más, un domingo más, un día donde el Señor nos va a hablar a todos nosotros. Yo quiero hacerles una pregunta. Normalmente cuando estamos en la calle, vemos una mujer con un velo en la cabeza. ¿Qué se nos viene a nosotros? ¿Esa mujer es qué? Musulmana. Es algo que los caracteriza a ellos. Ayer mismo estaba en el parque y habían otros tipos de personas que son de una religión, de tantas religiones que tienen los hindúes, que tiene un moño aquí, se llaman los Siti o algo así, es una religión de ellos. No es muy conocida. ¿Por qué vengo yo a esto? Si a mí alguien me ve en la calle, así vestido como estoy, llevo en mi mano este libro, la gente que le dice a uno, el que conoce, ese hombre es cristiano. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque esta palabra es un arma de defensa que tenemos que tener nosotros contra el enemigo, no la podemos dejar. Por eso, hermano, yo los invito que siempre, yo sé que nosotros tenemos la parte de las tablets o el ordenador para buscar las citas bíblicas, pero no dejar perder de llevar uno siempre nuestra Biblia, siempre. Gracias. La tienen ustedes aquí, el título dice, ¿tu voluntad o la mía? A ver, ¿cuál pensaríamos nosotros aquí? ¿Tu voluntad o la mía, hermanos? Piensen por un momento. Es una palabra con diferentes connotaciones. Es una palabra donde el Señor nos va a hablar a todos nosotros y nos va a hablar de una forma personal. Y qué bueno, no sé a ustedes si les gusta cuando el Señor nos habla personalmente, en primera persona. A mí me gusta mucho porque cuando mi Padre me habla, sé que no estoy solo, sé que Él me está compartiendo, me está queriendo decir algo de lo que está sucediendo o de lo que va a suceder o lo que está haciendo en mi vida, tantas cosas que a veces nuestro Padre hace. Y dice el título hoy de la prédica eso, ¿tu voluntad o la mía? Vámonos a Juan capítulo 8, versículo 47. Dice, yo la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que es la que yo tengo aquí. Dice la palabra del Señor en el versículo 47. Los que pertenecen a Dios escuchan con gusto la palabra de Dios, pero ustedes no lo escuchan porque no pertenecen a Dios. El Señor está haciendo una connotación aquí de dos tipos de personas, los que escuchan a Dios y los que no escuchan a Dios. Dos tipos de personas diferentes. Hay momentos, nosotros como padres, y yo creo que nos pasa a nosotros con nuestros hijos, hay momentos en que tú le dices al hijo, le dices, ten cuidado con tal cosa, no comas eso, no vayas a meter el dedo en el enchufe, ten cuidado con lo que estén haciendo, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros como padres? Cuidar al hijo que no vaya a hacer nada que le vaya en contra de él o de ella, ¿sí? Pero ¿qué hacen normalmente los niños? ¿Escuchan o no escuchan? Contados con los dedos de las manos que estén escuchando. Porque normalmente el niño se le dicen las cosas y tratas de ir al contrario. Siempre tratan de hacer las cosas diferentes. Y cuando suceden las cosas, vienen los lloros. Viene y dice, pero ¿qué te dije? ¿No? Eso es lo que uno le dice, padre. ¿Qué te dije? Que te iba a pasar eso. Y comienza el niño a llorar y a llorar, a llorar. Y dice la palabra del Señor que los que escucha pertenecen a Dios. ¿Cómo está el mundo ahora?
¿Escuchan o no escuchan a Dios? Porque si escucharan a Dios, viviríamos un mundo diferente. Pero dice la palabra del Señor, lo está diciendo aquí en Juan, pero ustedes no lo quieren escuchar porque no pertenecen a Él, no lo quieren reconocer como Señor y Salvador. ¿Y sabe por qué? Este mundo caído, porque es un mundo caído que está en este momento, tiene un gran problema y tiene dos letras, y esas dos letras es el yo. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo y el sexto yo. Y este versículo que estábamos nosotros leyendo tiene esa base, el yo. No entienden, no disciernen lo que la palabra del Señor está hablando. Y muchas veces se rebelan contra Dios. Sinceramente, yo con lo que estoy tratando con mucha gente en la calle, pero realmente la gente sin Cristo es vacía. Es vacía. Pueden tener todas las cosas, todas las riquezas del mundo, todas las riquezas, todas las cosas que tengan, pero sin Dios son vacías. ¿Tienen alegría? Sí, momentánea. ¿Tienen momentos de regocijo? Sí, momentáneos, pero realmente son personas vacías. Personas que realmente necesitan vivir bajo la voluntad de Dios, que no lo quieren hacer. El Señor en estos tiempos me venía a mí tocando con esa palabra, que yo les decía, el yo. Es que yo tengo, es que yo soy. ¿Han escuchado esas palabras? Yo las he escuchado. Yo soy así. ¿Han escuchado eso? El yo. Esta palabra iría de autosuficiencia. Y si yo no hago, y si yo no sé qué, y si yo, y si yo, y si yo. Pero nunca dicen, ¿y si el Señor me puede hacer algo? ¿Me puede ayudar? Que a veces sucede eso. Y a veces todos, normalmente el ser humano, me incluyo yo, a veces somos autosuficientes. Y pensamos esto, digo, no, esto yo lo puedo hacer. Y yo. Pero hay momentos en que necesitamos de Dios. Hay momentos en que necesitamos de que Él nos eche, no una manita, sino que Él nos dé un consejo sabio y oportuno en el momento que estamos necesitando. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice la palabra del Señor, mi antiguo ¿qué? Tengo yo aquí, yo ha sido crucificado ¿con quién? Con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive ¿qué? En mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo, ¿por quién? Por mí. Por eso dice la palabra, mi antiguo ¿qué? Hombre, mi antiguo yo, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Gloria a Dios. Y hermanos, cuando vivimos bajo mi voluntad, pasa algo. No escuchamos la voz de Dios. No vemos su poder, no hablamos de sus milagros. Y bajo mi voluntad comienza el viejo hombre. No existe una total entrega y lo principal, muchas veces olvidamos lo que Dios ha hecho en nosotros, lo que el Señor ha hecho en nosotros. Y muchas veces se olvida de quién es mi Señor, muchas veces se olvida quién es mi Salvador. Y podemos estar espiritualmente en peligro, hermanos. Porque cuando el ser humano se vuelve autosuficiente, ¿sí? Se olvida de Dios. Se olvida de Dios. Y esa autosuficiencia la podemos acarrear con el mundo porque no conocen de Dios. Pero esa autosuficiencia no la podemos acarrear los cristianos porque nosotros dependemos el 100% de Dios. Y no nos podemos volver autosuficientes. Dice en Romanos 12:2, vamos a buscarlo, dice la palabra del Señor. ¿La tienen, hermanos? Romanos 12:2.
La voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios, ¿qué? Quiero escuchar, hermano. Los transforme. ¿Qué decías tú? Renueve, también es otra palabra. Muy bien. Sí. Al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es perfecta, buena y agradable. Amén. ¿Por qué me tocó a mí tanto esto? Porque les digo a ustedes delante del Señor que es así. Yo le estoy pidiendo todos los días al Señor que renueve mi corazón. No quiero ser, estoy hablando, perdón que me ponga yo a nombre personal, no quiero ser el mismo Jorge Rojas. Yo quiero que todos los días cuando yo me levante, ponga mis pies en el suelo y digo, Señor, renuévame, ayúdame. Y sé que en el día de hoy lo que vaya a pasar, porque no sé qué vaya a tener, le digo, Señor, ayúdame. Yo quiero ser esa persona renovada, tocada, transformada y que el Señor halle en mí esa gracia. No quiero ser igual, tócame. Porque como dice su palabra del Señor, dice que no imitemos las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios nos renueve. Pero esa renovación, hermanos, ¿depende de quién? ¿Del Señor? No, esa renovación depende de nosotros. Si nosotros queremos que el Señor realmente nos renueve, nos toque, nos cambie y nos transforme. Si nosotros no actuamos en esa primera persona delante del Señor, no va a pasar nada. Vamos a seguir siendo igual. Y como dice la canción, ya no quiero ser igual. Quiero ser diferente. No quiero imitar las cosas del mundo, porque las cosas del mundo no me traen para mí bien nada. Yo no puedo nada imitar del mundo porque no tengo que imitar al mundo. Yo tengo que imitar las cosas de Dios, porque las cosas de Dios son eternas, más que las cosas del mundo son efímeras, son de momento que se imitan y no pasan nada más. Por eso es tan importante uno realmente decir, Señor, si yo he dado ese paso, si yo he dado ese cambio, si yo he dado esa transformación, es porque quiero que Él me toque. Y si Él me toca y si Él me transforma, va a haber algo importante alrededor mío. Lo que yo tengo se lo puedo dar a mucha gente que lo necesita. ¿Por qué? Porque Él me ha tocado, porque Él me ha renovado, porque Él me ha transformado. Y esa transformación y esa renovación tiene que ser día a día y día a día hasta que el Señor nos lleve a su presencia. No es de detenernos. Hoy quiero, Señor, que me cambie y me transforme y mañana voy a ser igual. No, es todos los días. Es una pelea, es una lucha diaria que tenemos todos los días nosotros, como cristianos, como hijos de Dios. Porque cuando salimos nosotros, muchas veces salimos, yo digo, es a la jungla. No sabemos en qué momento se nos vaya a presentar cualquier problema. Pero si se nos presenta el problema en ese momento, en la jungla, lo que vaya a ser, lo que vayamos a tener, vamos protegidos. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha renovado. Podemos tener y ser transformados en el momento, en la situación que estemos pasando y viviendo, sea la que sea. De enfermedad, de trabajo o de alguna cosa que llegue a pasar, de algún familiar o algo, vemos nosotros no las cosas como las vemos nosotros, sino las vemos como el Señor las ve, porque el Señor nos ha tocado, nos ha transformado, nos ha llenado de su presencia, y en el momento en que nosotros necesitamos, dependemos de Él el 100%, porque sabemos que estamos llenos de Él. Y no estamos separados porque estamos renovados. Estamos diciéndole, Señor, míranos. A pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de lo que tenemos nosotros, porque somos imperfectos, pero quiero ser renovado, quiero ser tocado, quiero ser transformado, Señor. Y cuando lo pedimos nosotros realmente con nuestro corazón y le decimos, Señor, yo quiero, lo anhelo, lo necesito. Somos insistentes, como cuando el niño es insistente en un juguete o algo. Eso debemos ser nosotros, insistentes con el Padre, para que Él nos ayude, para que Él nos renueve. Y el Señor siempre nos va a dar a nosotros eso.
Y hay momentos en que el Señor te dice, tranquilo, tranquila, y hablas y le das una palabra de aliento, de vida para esa persona que tanto lo necesita. Y damos una palabra de Dios. Una palabra le decimos, tranquilo, hermana, yo sé que el Señor está contigo. Pero no debemos imitar las cosas de este mundo. No sé cuántos de ustedes anhelan eso. Yo lo anhelo, hermanos. Porque el tiempo se está cortando. Hay muchas cosas que vemos y yo quiero que cuando venga el Señor me tenga a mí preparado. Mira, Señor, aquí estoy. En el momento en que me toque. Y por eso le digo, Señor, renuévame, transfórmame. Pero es algo importante, la renovación que sea de nuestro corazón y de nuestra mente. Y ver las cosas como las ve Dios, no como las ve el mundo. Para que verifiquemos cuál es la voluntad de Dios. Lo que es bueno y agradable. Amén. Hermanos, el Señor tiene planes agradables y perfectos para cada uno de nosotros, para sus hijos. Él quiere transformarnos en un pueblo con una mente renovada. Por eso dice la palabra, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si nosotros lo sentimos y lo vociferamos, es porque es una realidad en nosotros. Amén. De ti y solo de ti depende que se produzca esto en tu vida. Vamos a primera de Juan, capítulo 2, 17. ¿La tienes? ¿La lees, por favor? Gloria a Dios. Este mundo, ¿qué dice? Se acaba. Se está acabando. Y dice la palabra del Señor, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea o ama. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Amén. Porque el Señor está preparando esa morada para sus hijos. Y vamos a vivir para siempre. Dice la Biblia de las Américas, y este mundo pasa, y también sus pasiones. Pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. En los últimos momentos, cuando Cristo como hombre, en el último momento que estaba reunido con sus discípulos, le dijo a los discípulos, ustedes pónganse a orar. Yo me voy a hacer a un lugar un poco apartado de ustedes. Yo me voy a separar un momento de ustedes. Pero ¿sabe cuál fue la palabra que a mí me gustó? Y una palabra que me penetró y que me profundizó, que hizo en ese momento el Señor, que sabía lo que iba a pasar, ese proceso ya donde Él iba a llegar. Le dijo, Padre, hágase tu voluntad, no mi voluntad. Esa fue una palabra de decisión, una palabra que sabía que le quedaba poco tiempo, pero no era lo que él iba a hacer, sino lo que el Padre iba a hacer con él. Era una demostración a la humanidad, era una demostración a nosotros de lo que el Señor va a hacer con cada uno de nosotros y poderle decir, Señor, yo quiero hacer tu voluntad y no mi voluntad, Señor. Y cuando nosotros hacemos la voluntad del Señor, vemos la presencia de Él. Aquí hay una convicción cuando habla Juan. Y está basada en los hechos de la vida, de la muerte, la resurrección y la promesa de Jesús. Él hizo lo correcto al saber que este mundo en maldad y su pecado tendrán un fin. Tendrán un fin. Por eso, hermano, los animo que hagamos la voluntad del Señor. Si no hacemos la voluntad, olvídate, hermano, que no va a pasar nada más. Pero si hacemos la voluntad, tenemos siempre esperanza. Esperanza de que vamos a estar en la presencia del Señor en la eternidad. Y hacer, hermanos, la voluntad de Dios significa que renuncio a hacer las cosas a mi manera. Significa que haré lo que el Señor dice. Y este es un acto de todos nosotros que tenemos que hacer de rendición, intención,
obediencia y voluntad. Lo que el Señor nos manda hacer. ¿Y cómo sabemos nosotros que estamos haciendo la voluntad de Dios? Porque nuestra vida cambia. Ahí es cuando vemos nosotros. En el viejo hombre, nuestra naturaleza ya no se deleita en el pecado, sino en santidad a Dios. Por eso, hermanos, hay una oración que muchos de nosotros conocemos, el Padre Nuestro. Todos la conocemos. Y en Mateo 6, 9 en adelante, dice la palabra del Señor. ¿La tienen, hermanos? Ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permita que seamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Es hacer la voluntad del Señor. Y cuando nosotros hacemos la voluntad del Señor, comenzamos a enfrentar desafíos y decisiones. Y disposición a obedecer cualquiera que sea la circunstancia que estemos viviendo. Yo les digo una cosa, hermanos. Cada día las cosas se van a poner más complicadas, más difíciles. No es que sea yo catastrófico ni nada. Pero viendo nosotros el panorama, viéndolo porque lo estamos viendo nosotros, el panorama de lo que está pasando, de lo que está sucediendo, si no hacemos la voluntad del Padre, viene un soplo y nos tumba. Nos acaba. Por eso tenemos que estar pegados día a día a Él, confiando en su palabra, confiando en sus promesas, confiando en lo que Él tiene para nosotros. Él tiene un plan perfecto para nuestra vida. Renunciar a nuestros propios deseos y control para aceptar el propósito de Dios en nuestras vidas. Hay un propósito de Dios para nuestras vidas. Nosotros no estamos en esta tierra para tener casa, carro, beca, todo. No. Nosotros estamos aquí es para servirle al Señor, para seguirlo a Él, para hacer su voluntad y para que Él cambie y transforme nuestras vidas. Amén. Hacer su voluntad a su manera y no a la mía. Saber que la voluntad de Dios, dice en Romanos 12:2, es agradable y perfecta. Es buena, agradable y perfecta. Amén. Y se experimenta, ¿cómo se experimenta? Mediante la renovación de la mente y transformación personal, alejándonos de los criterios del mundo. El mundo dice una cosa, pero yo no le creo al mundo, yo creo lo que dice Dios en su palabra. Hay maneras de aceptar la voluntad de Dios. Y una manera de aceptar la voluntad de Dios, la importancia de la oración. Sin oración no hay transformación. Sin oración no hay cambios. No hay decisión. Y sin decisión no hacemos su voluntad, sino la nuestra. Buscamos los principios de las Escrituras. Es importante esto cuando hacemos la voluntad del Señor. Muchas veces se buscan las Escrituras y el Señor nos habla con una palabra clave. Por eso yo los invito, hermano, a que hagamos la voluntad del Señor. Por eso lo importante, hermano, siempre hacer la voluntad del Padre. Cuando tú le pides al Padre, el Padre responde. Y responde de una forma sobrenatural, que uno dice, esto lo hace Dios. Por eso es importante también buscar los principios de las Escrituras. Buscar de la palabra. Muchas veces cuando nosotros queremos tomar una decisión con mi esposa de algo, buscamos la palabra del Señor y nos ponemos de acuerdo. ¿Está de acuerdo en eso? Sí, no. Y el Señor aparejará todo lo que vaya a hacer. El Señor nos revela en su palabra la decisión que debemos tomar. Amén. Y cuando hacemos su voluntad, tenemos paz interior. Y debemos buscar siempre su palabra. No basar las cosas en nuestras emociones. Dice la palabra del Señor en Filipenses 4:7, vamos a buscar. ¿La tiene, hermano? Filipenses 4:7.
La paz que sobrepasa todo entendimiento. Gloria a Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor? Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, hermano. No como el mundo la da. Gloria a Dios. La paz del Señor. ¿Están en paz con el Señor, hermanos? Yo sí estoy en paz con el Señor. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. No sé cómo estás tú hoy con el Señor. ¿Cómo está? Si es la voluntad del Señor o tu voluntad. Necesitamos de Él. Necesitamos de su presencia. Y quiero que cantemos esa canción, Ari, la que habíamos nosotros cantado el miércoles aquí en la oración, para terminar. Yo la canté el miércoles con anhelo, la canté con todo mi corazón porque la quería y la sentía. Quería ese regalo para mí ese miércoles. Quería esa inspiración de esa canción para mí. El Señor renueva, el Señor cambia y el Señor transforma. Y te damos gracias, Padre maravilloso. Gracias por tu preciosa palabra, Señor. Queremos, Señor, como iglesia, una iglesia establecida aquí en la tierra, una iglesia establecida aquí en la Orotava, una iglesia establecida aquí en un lugar físico que tú nos has dado, Señor. Queremos, Padre maravilloso, hacer tu voluntad, no nuestra voluntad, sino tu voluntad. Enséñanos cada día, Señor, a escudriñar y a leer tu preciosa palabra. Háblanos como nos has estado hablando, Señor. Tócanos, llénanos y que salgamos, Señor, de aquí tocados y renovados. No queremos ser iguales, Señor. Llénanos, llénanos de tu presencia. Llena este lugar de tu presencia, que el Espíritu Santo de Dios se mueva alrededor de este lugar. Háblanos, Señor. Háblanos y síguenos hablando. Como el Hijo le dijo al Padre: yo no quiero hacer mi voluntad, sino tu voluntad. Eso lo dijo el Señor. El Señor Jesús lo dijo en Getsemaní. Oraba con el corazón. Pensaba con esa mente prodigiosa hacia el Padre, porque sabía que lo que le había dado el Padre a él se iba a cumplir. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Queremos hacer tu voluntad como iglesia. Iglesia establecida aquí. Congregación establecida aquí. Comunidad establecida aquí. Permítenos durante el tiempo que tú nos tengas en este lugar, Señor, hacer tu voluntad. Voluntad de tu palabra, no voluntad de hombre, sino voluntad de tu palabra. Síguenos, Señor, hablando. Síguenos regalando, Padre maravilloso, estas preciosas perlas a través de la Escritura, Señor. Que las atesoremos hoy en nuestros corazones y que podamos decir, Señor: renuévanos, renuévanos, renuévanos.